Qué emoción es para mí estar aquí con todos ustedes, mis amados hermanos y hermanas. Quiero agradecerles a ustedes de todo corazón por este noble gesto que habéis tenido de venir. Sé que muchos de ustedes habéis tenido que organizar vuestros asuntos personales para poder estar aquí presentes. Y deben de saber que eso Dios lo valora. En esta noche tan especial para todos nosotros, recordamos con profunda gratitud la mayor demostración de amor que Jehová nuestro Dios y Padre hizo por toda la humanidad unos 2000 años atrás. ¿A qué nos referimos? Leamos por favor las palabras inspiradas que el apóstol Juan escribió en su primera carta. Busquemos la primera de Juan. Y leamos lo que nos dice el capítulo 4, el versículo 10. Ahí leemos lo siguiente. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio propiciatorio por nuestros pecados. ¿Cuánto amor hay en estas sagradas palabras? Fue un día como hoy, 14 de Nisán del año 33 de nuestra era, cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, entregó su vida perfecta, sin pecado alguno, en favor de todos nosotros. El objetivo de tan precioso sacrificio fue darnos a todos nosotros la oportunidad de librarnos de la condena al pecado y la muerte que hemos heredado de nuestro antepasado Adán. Según nos narra la Biblia en Génesis, cuando Dios creó a Adán, el primer ser humano que ha existido, lo formó con un cuerpo físico perfecto, libre de enfermedades y con la capacidad de vivir eternamente mientras le fuera obediente. Sin embargo, como todos sabemos, Adán le falló a Dios y no fue obediente cuando transgredió el mandato de no comer del fruto de cierto árbol. Así lo dice Romanos capítulo 5, versículo 19, que les invito a leerlo juntos. Abran sus Biblias, por favor, para buscar juntos la carta de Pablo a los Romanos, el capítulo 5, versículo 19, donde leemos lo siguiente. Porque así como mediante la desobediencia del solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también, mediante la obediencia de la sola persona, muchos serán constituidos justos. Como consecuencia de su pecado, Adán perdió la perfección y el derecho a vivir eternamente. Por eso Dios lo condenó a morir, según leemos en Génesis capítulo 3, versículo 19. Abran sus Biblias, por favor, en Génesis capítulo 3, versículo 19, donde leemos lo siguiente. Con el sudor de tu rostro comerás pan, hasta que vuelvas al suelo, porque de él fuiste tomado, porque polvo eres, y a polvo volverás. Desde ese preciso instante en adelante, su cuerpo comenzó a experimentar un lento pero inexorable proceso de deterioro físico caracterizado por la enfermedad que culminaría con el paso de los años en vejez y muerte. Esta nefasta condena que él recibió fue heredada a todos nosotros, sus descendientes, tal como lo leemos en Romanos capítulo 5, versículo 12, que les invito a leer juntos. Busquemos nuevamente la carta de Pablo a los Romanos, el capítulo 5, el versículo 12, que dice, por eso, así como por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y la muerte mediante el pecado, y así la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos habían pecado. Ahora bien, ante este panorama, cabe preguntarse, ¿acaso es justo que todos nosotros, como descendientes de Adán,
¿Tengamos que experimentar esa dura condena? Bueno, lo cierto es que sí. Desde el punto de vista de Dios, expresado en Éxodo capítulo 20, versículos 5 y 6, los graves errores de los padres pueden afectar en algunos casos a sus hijos, a sus nietos y otras generaciones más. Por ejemplo, si una mujer embarazada decide fumar durante su gestación, el feto que lleva en su útero sufrirá las consecuencias, padeciendo graves perjuicios en su desarrollo. Por lo tanto, la experiencia de la vida nos enseña la veracidad de la ley de Dios en este asunto. La herencia de pecado y muerte que todo ser humano ha recibido de Adán es justa, por causa del pecado original que él cometió. No obstante, la mayor responsabilidad la tuvo el propio Adán, no nosotros, aunque suframos las consecuencias de su desobediencia. Es por esta razón que Dios muestra misericordia a toda la humanidad, ofreciéndole la única solución que permite anular esa condena tan terrible: la muerte en sacrificio de su Hijo Jesucristo. Y esto es así porque, desde el punto de vista de Dios, nosotros no tenemos derecho a vivir eternamente. Pero como Él nos ama tanto, quiere revertir eso y darnos la oportunidad de obtener vida eterna. Para que esto sea posible es necesario que un ser humano perfecto y sin pecado, que en tal condición tiene derecho a vivir eternamente, renuncie voluntariamente a ese derecho ofreciéndose a morir por nosotros, para que ese derecho lo podamos disfrutar todos los que ejercemos fe en ese ser humano. Y aquel ser humano tan bueno y santo fue nuestro Señor Jesucristo. Él no es cualquier persona, no. Él es el único Hijo que Dios creó directamente. Y además era su primogénito porque fue la primera creación de todo lo que existe. En realidad, Jehová nuestro Dios ofreció lo mejor que tenía para salvarnos. Entregó la vida del ser que más amaba, del ser que más valioso era a sus ojos, y eso nos emociona. Por esa razón, Juan capítulo 3, versículo 16, describe hasta qué grado Jehová nuestro Dios nos amó para dar en nuestro favor lo más valioso que Él tenía. Leámoslo, por favor. Busquemos juntos el Evangelio de Juan, el capítulo 3, leamos el versículo 16, por favor. Dice lo siguiente: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que ejerce fe en Él no sea destruido, sino que tenga vida eterna. Bueno, Él estuvo dispuesto a desprenderse de Jesús con tal de rescatarnos, como bien dice Efesios capítulo 1, versículo 7. Jesús murió por todos nosotros para regalarnos el derecho que Él tenía de vivir eternamente como ser humano y lograr que nosotros disfrutemos de ese derecho en su lugar. Así lo leemos en Hebreos capítulo 2, versículo 9, que podemos buscar juntos en nuestros ejemplares de la Biblia. Acompáñame, por favor, a la carta de Pablo a los Hebreos en el capítulo 2, versículo 9. Ahí dice: pero contemplamos a Jesús, que había sido hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber sufrido la muerte, para que por la bondad inmerecida de Dios gustase la muerte por todo hombre. ¿Cómo podemos beneficiarnos del sacrificio de Jesús? Pues como habíamos leído antes en Juan capítulo 3, versículo 16, ejerciendo fe en Él. Fe en Jehová nuestro Dios, fe en su Hijo Jesucristo nuestro Señor, y fe en la Sagrada Escritura, la Biblia. Si creemos en ellos y obedecemos en nuestra vida diaria los mandamientos de la palabra de Dios,
tengamos la absoluta seguridad de que Dios nos premiará con vida eterna. Leamos lo que a este tenor nos asegura el Evangelio de Juan, el capítulo 5. Leamos juntos, por favor, los versículos que encontramos en el capítulo 5 de Juan. Comencemos leyendo el 24 y el 25. Dice: muy verdaderamente les digo, la hora viene y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan hecho caso vivirán. El 24. Muy verdaderamente les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no entra en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Y ahora el 39. Ustedes escudriñan las Escrituras, porque piensan que por medio de ellas tendrán la vida eterna, y estas son las mismas que dan testimonio acerca de mí. Así es, obedecer los mandamientos de Jehová y de Jesús, escritos en la Biblia, nos permitirá vivir para siempre. Pero, ¿dónde viviremos eternamente? A pesar de que en la actualidad mucha gente tiene diferentes creencias sobre este asunto, nosotros los cristianos teócratas sabemos que la Biblia siempre dice la verdad, y sobre esto la palabra de Dios es muy clara. Apocalipsis capítulo 7 describe a dos grupos de personas que recibirán vida eterna en dos lugares distintos. Por un lado, los 144.000 santos, que son sellados para vivir en los cielos, y por otro lado, una gran muchedumbre que ningún hombre podía contar, que sobrevive a la gran tribulación para vivir aquí en la tierra. Gracias al sacrificio de Jesús, Jehová nos ofrece a todos nosotros la oportunidad de vivir para siempre en un futuro paraíso terrenal restaurado. Así podemos leerlo en Isaías capítulo 35, los versículos del 5 al 7. Leamos juntos estos versículos del profeta Isaías. En Isaías capítulo 35, versículo del 5 al 7, leemos lo siguiente. En aquel tiempo los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos mismos de los sordos serán destapados. En aquel tiempo el cojo trepará justamente como lo hace el ciervo, y la lengua del mudo clamará con alegría. Pues en el desierto habrán brotado aguas y torrentes en la llanura desértica. Y el suelo abrasado por el calor se habrá puesto como un estanque lleno de cañas, y el suelo sediento como manantiales de agua. En el lugar de habitación de los chacales, un lugar de descanso para ellos. Habrá hierba verde con cañas y papiros. Sí, no solamente habrá jardines bien regados con exuberante vegetación, sino que además las enfermedades desaparecerán. Leamos ahora el capítulo 65 de Isaías. Si tienen sus Biblias abiertas pueden pasar varias páginas adelante para encontrar el capítulo 65 de Isaías, leyendo ahora los versículos 21 al 23. Dice lo siguiente: y ciertamente edificarán casas y las ocuparán, y ciertamente plantarán viñas y comerán su fruto. No edificarán y otro lo ocupará, no plantarán y otro lo comerá. Porque como los días de un árbol serán los días de mi pueblo, y la obra de sus propias manos mis escogidos usarán a grado cabal. No se afanarán para nada, ni darán a luz para disturbio, porque son la prole que está compuesta de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Incluso la calidad de vida será muchísimo mejor que la actual. Ahora bien, la Biblia también nos enseña que cuando comenzamos a obedecer sus mandamientos y tenemos fe en Dios y en su Hijo Jesús,
tenemos que tomar la firme decisión de dedicar nuestra vida a hacer su voluntad para siempre. Y eso se simboliza con el bautismo en agua. Solo entonces nos convertimos en cristianos teócratas. Y es solo en esa condición que podemos agradar plenamente a Dios y obtener vida eterna. Así lo leemos en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 21. Busquemos juntos la primera carta del apóstol Pedro, por favor. El capítulo 3. Y vamos a darle lectura al versículo 21, que dice: lo que corresponde a esto, ahora también los está salvando a ustedes, a saber, el bautismo, no el desechar la suciedad de la carne, sino la solicitud hecha a Dios para una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo. En el transcurso de los 20 siglos que llevamos en esta era cristiana, Jehová Dios ha escogido cuidadosamente a algunos cristianos teócratas bautizados de probada lealtad y los ha ungido con su Espíritu Santo para que puedan vivir en los cielos si mueren fieles a Él. Esto lo describió muy bien el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 1, versículo 21 y 22. Busquemos juntos, por favor, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 21 y 22. Ahí leemos: pero el que garantiza que ustedes y que nosotros pertenecemos a Cristo, y el que nos ha ungido, es Dios. Él también ha puesto su sello sobre nosotros, y nos ha dado la prenda de lo que ha de venir, es decir, el Espíritu en nuestros corazones. Como hemos leído, los ungidos son sellados con Espíritu Santo, un sello semejante al descrito en Apocalipsis capítulo 7, versículo 4, sobre los 144.000. Además, hemos leído la expresión «el que nos ha ungido es Dios», lo que confirma que la esperanza celestial solo lo puede otorgar Dios al cristiano teócrata que Él ha escogido para ello. Según Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, en nuestros días solo queda un pequeño grupito de ungidos aún vivos aquí en la tierra, esparcidos en varios países del mundo. En realidad, como bien dice Romanos capítulo 8, versículo 16, el Espíritu Santo da testimonio a quien ha sido escogido de que efectivamente Dios lo ha ungido para recibir la esperanza celestial. Por lo tanto, el ungido jamás duda haber recibido esta maravillosa esperanza, y en consecuencia la congregación cristiana teócrata le respeta profundamente, porque reconoce que eso es un asunto que solo le incumbe al cristiano que lo afirma y a Dios mismo. Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10 enseña que los ungidos serán reyes y sacerdotes con Cristo en los cielos. Lógicamente, sin importar dónde sea el lugar en el que viviremos para siempre, debemos mantenernos fieles a Dios constantemente para lograrlo. Así lo leemos en Romanos capítulo 12, versículo 12. Leamos, por favor, las palabras inspiradas por Dios que escribió el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 12, dice: regocíjense en la esperanza, aguanten bajo tribulación, perseveren en la oración. Sí, hermanos, tenemos muchos motivos para alegrarnos por nuestra maravillosa esperanza de vida eterna, sea esta en los cielos o aquí en la tierra. La noche antes de morir, Jesucristo celebró con sus apóstoles la Pascua judía y luego instituyó la conmemoración de su muerte. Primera a los Corintios capítulo 11, versículo 20, la llama la Cena del Señor. Jesús nos ordenó celebrarlo en su memoria
y eso es lo que haremos esta noche. Leamos por favor lo que nos dice nuestro Señor Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 19 y 20. Busquemos juntos por favor el Evangelio de Lucas. El capítulo 22, leyendo ahora los versículos 19 y 20, dice: También tomó un pan, dio gracias, lo partió y se lo dio a ellos diciendo: Esto significa mi cuerpo que ha de ser dado a favor de ustedes. Sigan haciendo esto en memoria de mí. También la copa de la misma manera, después que hubieron cenado, diciendo él: Esta copa significa el nuevo pacto en virtud de mi sangre, que ha de ser derramada a favor de ustedes. Como vemos, él usó pan sin fermentar y vino tinto, tal como lo confirman los versículos 7 y 18. Estos emblemas los tenemos aquí delante sobre esta mesa y en esta ocasión solemne son sagrados y santos. Esto representa el cuerpo y la sangre perfecta de Jesús, que fue ofrecido en sacrificio en favor de todos nosotros. Jesús fue un hombre justo, que jamás cometió pecado. Por esa razón, su sacrificio es tan precioso y tan valioso para todos nosotros. Ahora leamos, por favor, en el mismo capítulo 22 del Evangelio de Lucas, en esta ocasión los versículos 28 al 30. Ahí dice: Sin embargo, ustedes son los que con constancia han continuado conmigo en mis pruebas, y yo hago un pacto con ustedes, así como mi Padre ha hecho un pacto conmigo, para un reino, para que coman y beban a mi mesa en mi reino, y se sienten sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Efectivamente, Jesús hace un pacto con los ungidos para un reino. Y ya habíamos dicho antes que, según Apocalipsis capítulo 5 versículos 9 y 10, los ungidos han sido escogidos para reinar sobre la tierra. Es por esa razón que sólo ellos pueden participar en comer del pan y beber del vino en esta sagrada conmemoración. De hecho, cada vez que los ungidos participan de los emblemas, están proclamando la muerte del Señor, como bien dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 26. Leámoslo, por favor. Abramos nuestras Biblias y busquemos la primera carta del apóstol Pablo que él escribió a los Corintios, capítulo 11. Vamos a leer el versículo 26. Dice lo siguiente: Porque cuantas veces coman este pan y beban esta copa, siguen proclamando la muerte del Señor hasta que Él llegue. Sí, hasta que Él llegue a por nosotros y nos vayamos a casa. Los ungidos anhelamos desde lo más profundo de nuestros corazones que llegue el glorioso momento que se describe en Mateo capítulo 24, versículos 29 al 31. Vamos a leerlo, por favor. Leamos las palabras sagradas que Jesús pronunció y que están escritas en el Evangelio de Mateo capítulo 24, los versículos 29 al 31. Dice ahí: Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol será oscurecido, y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo, y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra se golpearán en lamento, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y él enviará a sus ángeles con un gran sonido de trompeta, y ellos reunirán a los escogidos de él, desde los 4 vientos, desde un extremo de los cielos hasta su otro extremo. Cuando esto suceda, nunca más volverá a celebrarse la conmemoración.
Por esa razón es que esta ocasión sagrada es tan importante, porque no sabemos cuándo puede ser la última. Amados hermanos y hermanas en la fe, y amigos que nos acompañan, ahora vamos a celebrar la Cena del Señor. Lo haremos tal como Jesús nos enseñó que debemos hacerlo. Los ungidos jamás debemos olvidar la clara advertencia que leemos en 1 a los Corintios, capítulo 11, en esta ocasión los versículos 27 al 31, a la hora de tomar la decisión de participar de los emblemas. Vamos a leer primeramente estos versículos que constituyen una clara advertencia para nosotros los ungidos. Leamos 1 a los Corintios, capítulo 11, versículo 27 al 31, dice ahí: Por consiguiente, cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable respecto al cuerpo y la sangre del Señor. Primero apruébese el hombre a sí mismo después de escrutinio, y así coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe juicio contra sí mismo, si no discierne el cuerpo. A eso se debe que muchos entre ustedes estén débiles y enfermizos, y no pocos estén durmiendo en la muerte. Pero si discerniéramos lo que nosotros mismos somos, no se nos juzgaría. Como hemos visto, solo pueden participar aquellos ungidos que estén manteniendo una conducta santa y limpia ante Jehová, sin cometer pecados graves. La participación se hará con modestia y profundo respeto. Los que no son ungidos observarán respetuosamente y pasarán los emblemas sin tomarlos. A continuación, leamos en 1 Corintios capítulo 11, si aún tenemos abierta esta parte de la Biblia, y leamos ahora los versículos 23 y 24. Ahí nos dice: Porque yo recibí del Señor lo que también les transmití, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó un pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: Esto significa mi cuerpo a favor de ustedes. Sigan haciendo esto en memoria de mí. Como hemos leído, Jesús hizo una oración para dar gracias a Jehová, y luego distribuyó el pan entre sus 11 apóstoles fieles. No olvidemos jamás que el pan sin levadura representa el cuerpo sin pecado de Jesús. A continuación, haremos una oración a Jehová para darle las gracias por este pan que representa el cuerpo sin pecado de Jesús, y luego lo pasaremos entre nosotros. Ahora vamos a leer 1 Corintios capítulo 11, el versículo 25. 1 Corintios capítulo 11, versículo 25 nos dice lo siguiente: Hizo lo mismo respecto a la copa también, después de haber cenado, al decir: Esta copa significa el nuevo pacto en virtud de mi sangre. Sigan haciendo esto cuantas veces la beban, en memoria de mí. Como hemos leído, Jesús hizo una oración para dar gracias a Jehová y luego les ofreció el vino tinto a sus apóstoles. Recordemos siempre que el vino tinto representa la sangre preciosa de nuestro glorioso Señor Jesús, que validó el nuevo pacto y que fue derramada en favor
de nosotros para el perdón de nuestros pecados. A continuación, vamos a orar a Jehová para darle las gracias por esta ocasión especial en la que nos encontramos y para que pueda bendecir el vino, y luego lo pasaremos entre nosotros. Acaba de concluir la Cena del Señor y ello nos llena de un profundo sentimiento de gratitud a Jehová nuestro Dios y a su bendito Hijo Jesús por todo cuanto significa para nosotros esta noche tan especial. Durante las próximas horas y días que vienen por delante, queremos meditar en todo lo que aquí hemos observado y aprendido. Si queremos beneficiarnos de este maravilloso sacrificio redentor que Jesús ofreció por todos nosotros, tenemos que ejercer fe en Él y en su Padre, nuestro Padre Jehová Dios. También tenemos que desarrollar una estrecha relación con Jehová, hablándole cada día por medio de la oración. Queremos obedecer sus mandamientos para que nos vaya bien y Él esté feliz con nosotros. Sólo así podremos demostrarle que nuestra fe es verdadera. No olvidemos que la fe se demuestra con obras, obedeciendo sus mandamientos, como bien lo dice Santiago capítulo 2, versículo 17. Por esa razón, la Congregación Cristiana Teócrata invita a todos los que hoy nos acompañan como amigos a estudiar juntos las valiosas verdades bíblicas que forman parte del credo de Teocracia Triunfante. Así lo leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Leamos juntos, por favor, el Evangelio de Juan, el capítulo 17, el versículo 3. Dice: esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. De esta manera, adquiriendo conocimiento de la Biblia, podremos conocer mejor a Dios y a Jesús, lo que nos motivará a amarlos cada día más. Esto hará posible que llevemos un estilo de vida cristiano que nos conducirá a la felicidad ahora y a la vida eterna en el futuro. Bien, pues queremos darles a todos ustedes las gracias por su amable atención y damos por concluida esta solemne reunión. Por último, queremos recordarles que no está permitido tomarnos fotografías junto a los emblemas. El motivo es porque debemos mostrar respeto profundo por esta sagrada conmemoración y por lo que significan los emblemas durante esta noche. Recordemos que en esta ocasión son santos y sagrados.